En este capítulo vamos a ver el modo de comparación dentro de este programa y nosotros cuando hablamos de modo de comparación nos referimos a cuando tenemos unas dos o más fotografías que se parecen y nosotros queremos inclinarnos o queremos decidir con cuál quedarnos para que forme parte de las fotografías finalistas. Te quiero mencionar que el flujo de trabajo de Lightroom siempre va a comenzar por biblioteca. Dentro del módulo biblioteca es cuando nosotros importamos nuestras fotografías, ya sea de nuestra cámara, ya sea de una memoria externa, etcétera. Y esas fotos pasan por el módulo biblioteca para después aplicarle todos estos modos de comparación, modo de luz apagada, lo que es el apilamiento, lo que es el modo vista encuesta, etcétera. Para cuando nosotros ya decidamos cuáles son las fotos que nos vamos a dejar de toda una sesión de fotos y esas fotos que ya nos queden serán las finalistas que formarán parte de las colecciones. Estas colecciones las vamos a ver más adelante, pero todos estos capítulos que estamos viendo son muy importantes para el flujo de trabajo que estamos a punto de ver de principio a fin. Bueno, aunque ya los vimos, lo que pasa es que nos falta crear las colecciones. Entonces, el modo de comparación, como te menciono, nos sirve cuando, por ejemplo, tenemos fotos parecidas. Por ejemplo, yo tengo estas tres, yo las selecciono y como ves, aquí aparece esta opción que dice vista comparación. Yo selecciono estas tres fotos y me vengo acá, aplico un clic por acá y aquí, como ves, tengo estas tres fotos seleccionadas, siendo esta que tiene el puntito blanco la original, digamos, la principal, y las demás serían las posibles candidatas a sustituir la principal. Entonces, como ves, aquí está el puntito negro, que es esta, pero si yo paso la siguiente con esta flechita, como puedes ver, este puntito negro pasó de esta foto a donde está en este momento. Entonces, esto nos sirve para decidir cuál es la foto que nosotros queremos dejar como principal. Es decir, esta es la que teníamos como principal, pero aquí tenemos dos más. Esta es la anterior y esta es la última. Entre todas, ahí me gusta más esta. Entonces, ¿cómo hago para ubicar esta como principal? En ese caso, yo lo que hago es darle por acá en esta opción y decirle que la convierta en la seleccionada. Le doy acá y como ves, aquí se ha colocado. Entonces, ¿qué pasa si yo selecciono una más por acá? Significa que aquí se siguen mostrando, pero recuerda que la original es esta, la seleccionar. Una vez que ya me he inclinado por esta, yo puedo quitar esta otra y a esta sencillamente yo le podría aplicar algún tipo este, de calificación con estrellas. Le puedo aplicar 5 estrellas, le puedo aplicar una banderita y de esa forma yo ahora me vendría por acá. Como ves, esta tiene una estrella. Yo me vendría por acá, me vuelvo a lo que es, incluso me puedo venir aquí a lo que es el modo lupa y aquí tengo esta fotografía y aquí yo le aplicaría una clasificación con estrellas o con banderas. Esa es una forma de cómo nosotros podemos utilizar lo que es el modo de comparación. Vamos a buscar otras fotos que sean algo parecidas. No sé, podrían ser, vamos a ver, pueden ser estas cinco, bueno, estas cuatro, bueno, aquí hay un montón, en realidad son varias, y me vengo por acá a comparación, y como ves, esta es la principal, todas las demás van a competir para formar parte de la fotografía principal. Entonces, esta es la principal, el puntito negro está aquí y empezaría a hacer un recorrido. Esta no se ve nada mal. Vamos a ver esta otra. Esta fotografía está enfocándose en las letras. Esta otra igual. Esta también. Entonces, podría ser esta. Yo creo que esta está mucho mejor porque hay cierta interacción entre las personas. Entonces, si yo me inclino por esta, sencillamente le doy acá para realizarla como la foto seleccionada.
Como ves, ahí estaría. Entonces cerraría esta foto, perdón, aquí me vendría al modo lupa y aquí tendría la foto. Aquí le aplicaría alguna clasificación, como te mencioné, y de esa forma podemos ir comparando, descartando y finalmente tendríamos nuestras fotos finales.